universo mecánico y más allá. Voltaje, energía y fuerza. Ahora mismo sabemos ya mucho de electricidad. Ya conocemos las cargas, las fuerzas, los voltajes, las corrientes eléctricas, etc. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué es lo realmente importante de todo ese material? Les pondré un ejemplo de lo que quiero decir. Recuerden la máquina gigante de Van Marum, una máquina que se fabricó a finales del siglo XVIII y que era capaz de producir un voltaje de 100.000 voltios. Utilizaba un banco de 100 botellas de Leyden para almacenar energía. Podía almacenar hasta 2.000 joules de energía. Y nos preguntamos ahora, ¿es eso impresionante? Tenemos que decir que no. 2.000 joules de energía es aproximadamente media caloría de alimento. O expresado en términos puramente eléctricos, esta pequeña pila de 9 voltios de un radiotransistor puede almacenar 10 veces más energía eléctrica que la que podían almacenar las 100 botellas de Leyden. Y no obstante, esa máquina podía lanzar un rayo a una distancia de 2 pies, cosa que la pila en cambio no puede hacer. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo realmente importante en todo ello? El voltaje o potencial eléctrico es una medida de la energía potencial de una carga eléctrica, como por ejemplo de los electrones que componen los átomos del cuerpo humano. Y ustedes deberían preguntarse cuál es el potencial que une los electrones a su cuerpo. Más vale que sea mucho mayor que el que yo pueda desarrollar dándole a la manivela de esa máquina, porque si no, la máquina sería tan tremendamente peligrosa que podría hacernos trizas. Entonces, ¿es verdad que los electrones están más fuertemente unidos al cuerpo que el potencial que yo puedo producir con esta máquina? La respuesta es no. El potencial que une un electrón al cuerpo es de solo unos pocos voltios, 3, 4, 5 voltios, y yo dándole a la manivela de esta máquina puedo producir 100.000. Así que una vez más, seguimos con la duda acerca de qué es lo importante en la electricidad. Los elementos básicos de la electricidad son muy sencillos. Si imaginamos cargas eléctricas puntuales en un vacío, hay cargas positivas y hay cargas negativas, que se atraen o se repelen unas a otras con una fuerza que varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia entre ellas. Y eso es todo lo que se podría decir. Y sin embargo se han necesitado miles de años para comprenderlo, e incluso ahora que lo comprendemos bien, sigue siendo muy confuso y difícil de aprender. ¿Por qué es esto así? Bueno, la razón es porque esos elementos de la electricidad, esas cargas puntuales, no existen nunca en el mundo real. La electricidad siempre existe en la materia. O sea que para poder entender la electricidad debemos entender primero la materia. Pero la materia es esencialmente eléctrica por naturaleza, y así para entender la materia debemos entender primero la electricidad. Ese es el punto crucial del dilema. Y de eso quiero hablarles hoy. A primera vista, intentar ver la electricidad en su verdadera esencia parece algo tan peligroso como salir una noche por las calles de Las Vegas. En electricidad hay muchas magnitudes: carga, potencial, campo, por nombrar solo algunas. Y con una variedad tan desconcertante es difícil saber por qué magnitud apostar. Lo que se necesita es una forma de explicar cómo se acopla todo, una manera de sentar las bases en favor del buen sentido y de la claridad. Lo que hace falta es un método infalible detrás de toda esta locura. La causa que está detrás del efecto de la electricidad. Lo que se necesita es un cambio de escena.
Aparentemente, la conexión eléctrica entre Las Vegas y estos montes de Nevada no es inmediatamente obvia. Por una razón, los topógrafos no arriesgan nada en el juego. Nada queda al azar en la detallada precisión de sus mapas, ni en las medidas que determinan la altura sobre el nivel del mar de cada punto de una red previamente determinada. Se ha trazado una línea que une todos los puntos a una cierta altura sobre el nivel del mar, lo cual se repite después para otras alturas a intervalos regulares. Para el ojo de un experto, los contornos resultantes de puntos de altura constante proporcionan una clara descripción del paisaje real y, por la misma razón, las curvas de este mapa dan una clara representación de un campo eléctrico. Estas son las curvas de potencial eléctrico constante, e igualmente describen un terreno con sus altos y sus bajos. Cuando en realidad un terreno tiene subidas y bajadas, el viajero prudente quiere saberlo, porque subir una colina puede resultar un trabajo duro. Y exactamente lo mismo sucede con el potencial eléctrico. Subir la pendiente del potencial cuesta trabajo. Y cuanta más pendiente haya, más dura es la ascensión. Naturalmente, si el potencial no cambia, no se necesita ningún trabajo. Y si el potencial decrece, el campo es cuesta abajo todo el camino. En esta analogía, el potencial eléctrico es ascenso y el campo eléctrico es la pendiente hacia abajo. En términos más matemáticos, se puede decir que el campo eléctrico es la derivada negativa del potencial. O dicho de otra manera, el potencial es menos la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico creado por una simple carga puntual es proporcional a 1 dividido por R al cuadrado. Así su integral es proporcional a 1 dividido por R. En el caso de una simple carga puntual, la dirección del campo es bastante obvia. Pero, ¿qué ocurre en situaciones más complicadas? ¿Qué aspecto tiene el campo eléctrico de ese potencial? Como no supone trabajo el mover una carga a lo largo de una curva de potencial constante, no hay componente del campo en esa dirección. Así, el campo es perpendicular en cada punto a la superficie de potencial constante, o equipotencial, que pasa por ese punto. Y así es como adopta su forma conocida. La forma normal del terreno más accidentado no son todo picos y valles. También tiene zonas totalmente llanas y horizontales. Un lago es una zona de altura constante sobre el nivel del mar. Lo mismo que una zona de potencial eléctrico constante creado por un conductor en un campo eléctrico. Y como el potencial eléctrico es el mismo en cualquier punto de la superficie de un metal, el campo eléctrico es siempre perpendicular a esa superficie. En las zonas montañosas es difícil encontrar muchas cosas que sean perpendiculares a algo, pero en la ciudad es muy fácil. Aquí es facilísimo encontrar electricidad trabajando y divirtiéndose. Aunque esta proliferación de luz y de color probablemente no es lo que los pioneros de la electricidad habían pensado.
A pesar de ello, pusieron los fundamentos para que así fuera. Ben Franklin también hizo su parte trayendo el potencial eléctrico desde las alturas del cielo hasta la Tierra. Thomas Edison, pensando más en el trabajo que en la diversión, capturó electricidad en un vidrio y le hizo producir luz. Probablemente la consiguiente proliferación de anuncios en neón tampoco sería imaginada por Georges Claude, físico francés que desarrolló en la práctica una luz de neón en el año 1909. Esas primeras luces de neón comenzaron a funcionar en el Gran Palais de París, no como decoración, sino como iluminación del edificio. El resplandor rojizo de esas luces era visto por todos como un inconveniente. Por todos, menos por Jacques Fonsec, un publicista que vio grandes posibilidades a aquella luz rojiza. Convenció a Claude para que le vendiera los derechos, y en 1912 París estrenó el primer anuncio de neón del mundo. Y el trabajo no había hecho nada más que empezar. El potencial eléctrico es la capacidad de producir trabajo haciendo fluir cargas eléctricas sin importar a dónde vayan. El potencial se mide en voltios. Pero, ¿cómo de grande es un voltio? ¿Y cuántos voltios se necesitan para hacer un trabajo? Una pila de linternas suele ser de voltio y medio. Con solo 2 de ellas se puede hacer un trabajo que valga millones. Si fuera necesario, 12 voltios bastarían para poner en marcha el automóvil para escapar. Y con 110 voltios se pueden encender 1 o 2 bombillas, o poner en fuga a un ladrón en la noche. Sin embargo, el crimen no rinde provecho. Incluso tratándose de un bandido, con solo un brazo, el juego puede ir demasiado lejos. Y cuando esto ocurre, nadie sale ganando. El 6 de agosto de 1890 a las 6:40 de la madrugada, en la Overstate Prison de New York, Mr. William Kemmler fue la primera persona en el mundo que moría en la silla eléctrica. Solo se necesitaron unos 17 segundos y unos cuantos miles de voltios. Pero la silla eléctrica no fue el primer uso de la alta tensión. En el siglo XVIII, el generador electrostático gigante de Van Marum podía generar 100.000 voltios. Igualmente la pequeña máquina de Winses y el generador Van der Graaf. Y en los modernos laboratorios de física, este doble acelerador de partículas de Van der Graaf utiliza 3 millones de voltios. Las altas tensiones no están encerradas